Dice, es el pasaje más espantoso, es el pasaje terrorífico, porque creen que este pasaje está enseñando que una persona puede perder su salvación. ¿Cómo puedo evitar discutir con las personas? ¿Quiénes son los mormones? Oficialmente conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Dios no será injusto de enviar a una persona perdida al infierno si nunca tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es esta: ¿entrará en el reino de los cielos el que haga la voluntad del Padre? Ahora mire, este es lo que muchos han llamado el pasaje más aterrador de la Biblia. Vaya a Mateo 7, 21, por favor. Suponen que este pasaje es dirigido a creyentes. Dice, es el pasaje más espantoso. Es el pasaje terrorífico, porque creen que este pasaje está enseñando que una persona puede perder su salvación o no puede llegar a ser salvo. Mateo 7, 21, ¿estamos ahí? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo he visto muchos explicar este pasaje y suponer que la voluntad de Dios aquí es hacer los mandamientos. En otras palabras, asumen que deben obedecer y lo interpretan a ser salvo al entrar al reino de los cielos. Y dicen, mira, no solamente porque dices Señor, Señor, vas a ir al cielo. No solamente porque tú confiesas o tú profesas ser cristiano, creyente, vas a ir al cielo. Ten cuidado porque hay mucha gente que hasta servía a Dios, estaba en los caminos de Dios, sacaba demonios, hacía grandes cosas. Entonces ellos no llegaron a ser salvos. Ten cuidado. Y bueno, lo comparan con Lucas 6:46, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esa es la suposición. ¿Cuál es la suposición? La suposición común es que para ser salvo es necesario guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que están usando. Entonces, si alguien le saca este pasaje, tú crees que vas a ser salvo nada más por la fe, pero ¿qué tal Mateo 7:21? Usted debe tener una respuesta bíblica. Ahora, la respuesta corta es verdad. Tiene que hacer la voluntad del Padre para ir al reino de los cielos. Pero la voluntad del Padre, según la Biblia, está en Juan 6:40. Cuando hablamos de la vida eterna o el reino de los cielos, la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo. O sea que la voluntad del Padre nunca ha sido que guardemos los mandamientos. Esto va a contradecir toda la enseñanza de la Biblia. Recuerde cómo está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces no puede ser por guardar los mandamientos. Estas personas que están hablando aquí, en verdad, nunca creyeron en Jesucristo. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y dice ahí, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que la entrada al reino de los cielos no se gana por obras, sino por la fe en Jesucristo es que tenemos la entrada al reino de los cielos. Ahora regrese a Mateo 7, voy a mostrarle un poco de contexto de este pasaje, porque Jesús aquí advierte a los falsos profetas, a los falsos maestros. Este no es para creyentes. O sea, son aquellos que aparentan ser seguidores de Jesús, pero en realidad nunca creyeron en Jesús. Este pasaje se centra no en guardar los mandamientos para ser salvo. Mire ese contexto en Mateo 7:15, porque empieza ahí en verdad el contexto ahí. Guardaos, ¿de quién dice ahí? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús empieza a señalar su fruto. Ahí en Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen, note, uvas? ¿No toda la palabra uvas? Uvas de los espinos o higos de los abrojos. Note esas dos palabras, uvas, higos. Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. Note el mal árbol y el buen árbol. No puede el buen árbol dar mal frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora aquí hay 3 posibilidades, el significado de este pasaje del fruto. Muchos creen que se refiere a las obras, otros creen que se refiere a discípulos, y algunos piensan que se refiere a una enseñanza o doctrina, o sea, sus palabras. Pero vamos a ver, por favor, Lucas 6:43, vaya allá, por favor. Yo creo, mi postura es que el fruto aquí de los falsos maestros se manifiesta especialmente en su enseñanza y doctrina. O sea, porque los falsos maestros siempre tienen apariencia de piedad. ¿Ha notado que los falsos maestros, ellos actúan, saben cómo actuar, saben tener esa apariencia?
O sea, muchos falsos maestros, aún los religiosos, Pablo dice que tenían conocimiento de la palabra de Dios e intentaban alcanzar a Dios. Por ejemplo, Pablo, él tenía un alto estándar de vivir, tenía una santidad muy alta. Y el problema de ellos es que ellos dependen de sus obras o de su vida para ser salvo. Entonces, este asunto de que sus frutos, por su manera de vivir, esa es la manera que usted sabe si son salvos. Porque entonces dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Dice ahí, en el fuego. ¿Qué es el fuego? ¿A qué se refiere? Al infierno. Ahora, estos vienen en el nombre de Jesús. Jesús en Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Pero mire en lo que dice Lucas 6:43. Note qué es esa frase ahí, buen árbol. Recuerde, vimos buen árbol en Mateo 7, el que da malos frutos. Ni árbol malo, el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha, note, higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Recuerda esas dos palabras las vimos allá. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí notaron entonces la comparación? Se usó uvas, higos, se usó el árbol, se usó el fruto, y uno puede saber lo que el fruto es, o qué tipo de árbol es por el fruto. Y en este pasaje está diciendo que el fruto es ¿qué? Las palabras de uno. O sea, yo no sé lo que cree este varón, lo que cree aquella dama, aquel varón, hasta que ellos hablen. Ahora vaya a Mateo 12:33. Quiero que vea con comparación esto. Le estoy explicando todo esto porque recuerde, el contexto de este pasaje se refiere a los falsos maestros. Y estos falsos maestros enseñan algo diferente, algo falso. Mateo 12:33-37. ¿Estamos ahí? O haced note, árbol bueno, aparece otra vez, y su fruto bueno. O haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis, note, hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda, note, palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, ¿qué significa esto? Note que va a la mano que el que tiene mal fruto va a ser echado en el fuego. El mal fruto, o más bien las palabras que condenan, es cuando una persona dice, bueno, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto, déjanos entrar, somos salvos por lo que hicimos. ¿Sí está mirando? Un falso maestro que enseña la salvación. La salvación es por obras. Entonces, regresando al pasaje, les tengo que explicar todo eso en su contexto para que vea que estos hombres no son conocidos de Dios. En Mateo 7:22 dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús dice el 23, entonces Él les declarará, note, ¿qué dice ahí? Nunca os conocí. El fruto de ellos es la enseñanza, la falsa enseñanza. Por eso dice la Biblia que hay quienes enseñan otra cosa. Usted tiene que tener mucho cuidado qué es lo que están enseñando. Y así es como usted sabe si es un falso maestro o no. Están vestidos de oveja, pero hablan como un lobo. Tienen un veneno, por eso les llama víboras. Jesús le llamó generación de víboras. En 2 de Pedro 2:1 dice que los falsos profetas entran en el pueblo y habla falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Ahora, ¿estamos ahí en Mateo 7? Entonces les declararé, ¿qué dice ahí? Nunca os conocí. Ahora, ¿quién es una persona en la Biblia que hizo milagros y se fue al infierno? Alguien que estuvo con Jesús. ¿Su nombre era? Judas. ¿Usted cree que Judas hizo milagros? Bueno, mire lo que dice Lucas 9, versículo 1. Ahora, ¿Jesús conoció a Judas? Se lo conoció, lo escogió. Entonces, esta frase de conocer no se refiere a que no sé ni quién es tu nombre. La palabra conocer en la Biblia se refiere a la salvación, tener una cercanía personal por medio de la muerte de Jesucristo, la salvación. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y qué es lo que decían? Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y no hicimos muchos milagros? Uno de ellos es Judas. La semana pasada aprendimos que Judas nunca fue creyente.
Pero mire, vaya a Juan 10:27. Quiero mostrarle quiénes son los conocidos por Jesús. Cuando Él dice, yo nunca te conocí, está diciendo, tú nunca fuiste salvo. Porque Jesús conoce a los suyos. Juan 10:27, estamos ahí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. En 2 de Timoteo 2:19, estas son las personas a quien Dios les ha dado vida eterna. Una vida que no termina, le dice, a ti te conozco. Si suponemos que uno puede perder su salvación, ¿por qué Jesús dijo, yo nunca te conocí? Hubiera dicho mejor, antes te conocía. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Note, conoce el Señor a los que son suyos. En Gálatas 4:9, vaya ya rápido, por favor. Le vuelvo a repetir, este es un pasaje que es uno de los pasajes fuertes, es una fortaleza para aquellos que enseñan que la salvación se pierde. Dice, no solamente porque tú hiciste una oración, nosotros nunca hemos dicho que la gente se salva por hacer una oración, o por decir con tu palabra, yo soy salvo. No, nosotros creemos que somos salvos porque creímos lo que dice la Biblia. Y cuando uno pone su confianza, se apoya en lo que dice la Biblia, uno puede saber con certeza que es salvo. Recibimos el Espíritu Santo y su Espíritu le dice a mi Espíritu que soy salvo. Y no tengo que tener miedo en el día de juicio, decirle, pero Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo salí a evangelizar, Señor, yo enseñaba, Señor, no. En aquel día el Señor resucitará y dará vida eterna a los que Él conoce. En Gálatas 4:9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, note esta frase, siendo conocido por Dios. O sea que un tiempo había que Dios no nos conocía, pero cuando creímos en Cristo, ahora nos conoce y el Señor conoce los que son suyos. ¿Están conmigo? Pero vemos el otro contexto en la Biblia. En toda la Biblia vemos que la salvación es por la fe, sin las obras de la ley. Vemos claramente que entonces la voluntad del Señor, para que comprendamos el contexto, es creer en Jesucristo. En Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es si entrará en el reino de los cielos el que haga la voluntad del Padre. La respuesta corta es sí. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Guardar los mandamientos? No, es creer en Jesucristo. Entonces estos hombres que dicen Señor, Señor, ¿a quién se refiere? A los falsos maestros que enseñaban algo diferente y están mostrando su dependencia y confianza en sus obras y no en Jesucristo. Quería hacer una pausa en este video para compartirle con usted una vez más un recurso que tenemos como iglesia. Es un entrenamiento de ganar armas. Es la segunda vez que lo estoy compartiendo. Habrá un enlace en la parte de abajo donde usted puede ir a un sitio web y descargarlo gratuitamente. También tendré un segundo enlace donde habrá las preguntas y respuestas, pero en forma de bosquejo. Lo que usted está escuchando ahorita es un archivo donde usted puede descargar y ya está en forma de bosquejo para estudiar o para enseñar. Espero que les desee bendición a su vida. Dios le bendiga.